Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Entonces, el parcial va a ser el 30, seguramente a partir de las 3 o 3 y media de la tarde. Eso me falta definirlo con la facultad. Pero bueno, ya les voy a mandar el link como siempre, y como siempre va a ser a través del Zoom, y con la misma modalidad que tuvimos para parcial y para recuperatorio. Todos aquellos que quieran presentarse con un tema lo podrán hacer. Los que no, les preguntaremos todos los temas que nos parezcan. Vamos a hacer una clase de repaso mañana, en el horario de ustedes, segurísimo. Voy a combinar con los chicos de las 6:30, a ver si se pueden sumar a este horario de las 5:45. Así que les recomendaría que para mañana a la tarde tengan ya preguntas que quieran hacerme, ¿sí? La clase va a ser conmigo. Así que bueno, nada. Ayer vieron con la doctora Chermeli la primera parte de ineficacia, ¿no es cierto? Sí, ¿Les quedó alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? Es importantísimo. yo me la despejé toda en clases, pero pensaba que sabía un poco más del tema. Me equivoqué bastante con... No, es difícil, difícil. No, Borito, déjame dar clase. Estoy con el perro acá, miren. Miren, mi perro cumple un año hoy. Hoy es su cumpleaños. Primer cumpleaños, Borisito. Saluda, chau. Listo, basta. ¿Cómo Bueno, se llama? Boris. Boris. Bueno, Feliz bueno. cumpleaños, Boris. Bueno, chicos, entonces vieron ayer la primera parte de ineficacia, vieron inoponibilidad y que les queda por ver nulidad, ¿no es cierto? ¿Vieron el Eso concepto de nulidad, clasificación? No. todavía no. Ok, perfecto. Bueno, ustedes vieron ayer con la doctora Chermeli que cuando cuando se menciona la palabra ineficacia, lo que se está aludiendo es a la prohibición de que un acto jurídico pueda producir los efectos que son propios, ¿sí? Es decir, recuerdan ustedes que el artículo 259, cuando se establece la definición de acto jurídico, dice es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato producir una determinada consecuencia jurídica. Ese fin inmediato es el que no se va a poder producir de la manera típica y digamos, objetiva, cuando el acto es ineficaz. ¿Cuándo el acto va a ser ineficaz? De acuerdo a las causales que ya hemos visto hasta ahora. Dentro de las causales, dentro de las situaciones de ineficacia que tenemos en la ley, tenemos a la inoponibilidad, que lo han visto ayer con la doctora Chermeli, y a la nulidad. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bien. Dentro de la ineficacia estamos hablando en ese caso de ineficacia estructural, porque también está la ineficacia sobreveniente, que es la que implica que el acto jurídico es válido al momento de su celebración, es válido entre partes, es válido respecto de terceros, pero resulta que luego en la vida, en el desarrollo del cumplimiento de los efectos de ese acto, resulta ineficaz para las partes porque pierden el interés por el motivo que fuere. Por ejemplo, el caso de la rescisión, de la resolución o de la revocación. Eso también lo vieron. Que es la ineficacia sobreviniente. ¿Sí? Sí, sí. Correcto. Bueno, entonces nos quedamos en la ineficacia estructural, que es la ineficacia en la que aludimos o a la inoponibilidad o bien a la nulidad. Vamos a la nulidad, que es la que nos toca hoy. La nulidad es una sanción legal que priva al acto jurídico de los efectos que son propios, o por así llamarlos normales. Eso es igual que la inoponibilidad, si se quiere. La diferencia es que la ineficacia es más abarcativa que la inoponibilidad, porque en la inoponibilidad no solo es respecto de determinadas partes que la ley ha decidido, o personas que la ley ha decidido proteger, sino respecto de todos, tanto de las partes como de los terceros. Y esta sanción legal que priva al acto jurídico de los efectos normales o propios se produce porque, o sea, se impone porque el acto jurídico adolece de defectos, de vicios. Y estos defectos o vicios son originarios, orgánicos y esenciales. Adolece de vicios o defectos orgánicos, orgánicos, esenciales y originarios. Ahora,
la sanción la tiene que aplicar un juez. Entonces, es preciso que la nulidad sea declarada por el juez a través de un proceso de impugnación y de declaración. Toda sanción está puesta por la ley con la finalidad de proteger un determinado bien jurídico. En el caso, la ley lo que hace es proteger un interés comprometido o vulnerado a través del negocio defectuoso, sea este que el interés es público o el interés es privado. Es decir, cuando la nulidad se le aplica a un acto, se lo está haciendo en virtud de defender, de asegurar, de comprometer o de darle una protección a un interés que está comprometido o vulnerado a través de ese defecto, sea este interés un interés público o un interés privado. Vamos entonces a las características de la nulidad. Para arrancar, es una sanción o, como le gusta decir a Zanoni, es más bien abre paso o da paso a una sanción o una pena. ¿Sí? ¿En qué consiste? La privación de los efectos propios del acto jurídico. Lógicamente es una sanción que no se le aplica al acto, sino a las personas. Y lo que genera es la obligación de restitución que está mencionada en el artículo 390, ¿sí? Que implica que las partes deben restituirse lo que se hubiesen dado en virtud del acto defectuoso, y además se establece que puede, si hay alguien que es responsable de ese defecto, puede imponerse la obligación de indemnizar el daño sufrido por la otra parte, quien, por ejemplo, a sabiendas, ha otorgado un acto sabiendo que era defectuoso, por ejemplo. ¿Sí? A su vez es una sanción de carácter legal, no es una sanción que pueden ser creadas por las partes, es decir, solo puede ser establecida por la ley, no la pueden crear las partes, no la pueden crear los jueces tampoco, lo cual también permite distinguirlo de otras causales o de supuestos de ineficacia, en especial en el ámbito de la ineficacia funcional, como puede ser la rescisión o la resolución. Es decir, tanto los supuestos de ineficacia funcional como los supuestos de ineficacia estructural implican que un acto no va a producir los efectos propios, solo veremos en qué momento eso ocurre. La ineficacia estructural, y en este caso la nulidad, es siempre de origen legal. Los particulares en sus convenciones ni los jueces la pueden crear. Ahora, la rescisión, la resolución, la revocación, que son supuestos típicos de ineficacia funcional o sobreviniente, son supuestos específicamente en los que son las partes los que también tienen mucha autonomía. Más allá de que pueden demandar la rescisión o la resolución, o incluso la revocación a un juez en el caso de que el otro, la contraparte, la resista, lo cierto es que también puede operar en forma privada, por acuerdo o por autoridad de las propias partes. A su vez, el efecto que produce es el aniquilamiento de los efectos propios. Esto de no va a poder producir esos efectos, esa finalidad típica, objetiva, esa causa fin objetiva de la que hablábamos cuando hablábamos de los elementos del acto jurídico, eso va a fallar, eso no se va a poder producir. Es decir, que cuando uno se encuentra frente a un supuesto de nulidad, lo que está viendo es un acto que la causa fin se frustra, no se puede producir. ¿Sí? Esa finalidad típica perseguida por las partes al momento de otorgar o celebrar el acto jurídico no se va a producir. ¿Puede producir otros efectos? Sí, como por ejemplo la obligación de indemnizar el daño sufrido. Pero eso es un efecto impropio, no un efecto propio. Es decir, el acto está destinado a producir los efectos que las partes tuvieron en miras al momento de celebrar ese acto jurídico, causa fin objetiva. ¿Sí? Ahora, frente al acto ineficaz, el acto puede llegar a producir otros efectos, como es la indemnización del daño. Pero eso no es lo que las partes persiguieron al momento de celebrarlo. Es una consecuencia frente a la frustración de esa finalidad típica. Y ojo, y por supuesto, la indemnización del daño en tanto en cuanto corresponda, haya alguien
que deba ser responsable por indemnizar el daño que ha sufrido alguna de las partes. Y esta nulidad surge en virtud de defectos, vicios, que ustedes ya saben de qué se tratan, que tienen que tener algunas características especiales. Tienen que ser originarios, orgánicos y esenciales. Que sean originarios significa que deben existir con anterioridad o en forma contemporánea al momento en el que se otorga el acto jurídico. ¿Sí? Ustedes, esto se ve muy claro, por ejemplo, en los vicios de la voluntad. Cuando la voluntad está viciada, esto ocurre o momentos antes de celebrarse el acto jurídico o bien en el momento mismo de celebrarse el acto jurídico, ¿no? Es decir, si yo me equivoco, como yo incurro en error o incurro en un error provocado, es decir, a través del dolo, porque alguien me engaña, todo esto sucede antes de celebrar en sí el acto jurídico o bien en el momento mismo en el que lo estoy celebrando. A su vez, esos defectos, además de ser originarios, tienen que ser orgánicos, es decir, tienen que estar ubicados dentro del negocio mismo. Ustedes, cuando habrán visto dolo, cuando habrán visto error, habrán visto esto de que para causar la nulidad del acto, el dolo o el error tiene que ser esencial o tiene que ser determinante, según sea error o dolo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver justamente con esto, que esté inserto en el acto y que tenga la fuerza suficiente como para digamos, considerarlo dentro del mismo acto. Y esto está vinculado también con la otra característica, que es que el defecto tiene que ser esencial. Es decir, que por su gravedad representen como una falla del recaudo, requisito esencial o indispensable del acto. Es decir, no es que si yo incurro en un error, en vez de comprarme una maceta negra con una raya blanca, me compro una maceta negra con una raya blanca, pero en vez de que sea redonda es ovalada. Bueno, me sirve igual y no es determinante, porque me da igual finalmente. ¿Sí? Digo maceta porque estoy mirando una en este momento. Pero el punto es que tenga la suficiente gravedad, que sea lo suficientemente determinante como para que si uno hiciera una supresión hipotética de esa situación, de esa equivocación, ya sea autoinducida o provocada, el acto no se hubiese celebrado. Es decir, uno tendría que hacer este ejercicio cuando analiza si el defecto es realmente determinante o esencial como para poder provocar la nulidad del acto. Uno tiene que pensar qué hubiera sucedido, una suerte de cosa como contrafáctica, de qué hubiese sucedido si yo no hubiese incurrido en este error o no me hubiesen conducido a través de una acción dolosa a que me equivocase. Si eso no hubiese sucedido, yo el acto no lo hubiese otorgado. Ahora, si, no obstante no haberme equivocado, igualmente otorgaba el acto porque me resultaba por otros motivos, bueno, entonces ahí el error no es esencial, el dolo no es determinante. ¿Se entiende esto? Sí, se ¿Sí? entiende. Bien. A su vez, como les adelanté, más allá de que los actos nulos son nulos desde el momento que se celebran y cuando se declara su nulidad, se declara con retroactividad, esto lo vamos a ver hoy, los efectos de las nulidades se declaran con retroactividad al momento en el que se celebró el acto, como dice el artículo 390, dejando sin efecto el acto como si este nunca hubiese existido, ¿sí? Esto no impide, no choca con la idea de que las partes no pueden declarar la nulidad de los actos. Es imprescindible que un juez declare la nulidad del acto. Y uno tiene que ocurrir ante el juez, ya sea a través de una acción o de una excepción, es decir, uno puede invocar la nulidad tanto porque demanda la nulidad o porque se defiende de la nulidad, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, y el juez, si corrobora reunidos los requisitos, dicta la sentencia. Entonces esto es cuando vamos a esta definición que yo les daba de que la nulidad requiere de un procedimiento de impugnación y de declaración. Y esto, digamos, el hecho de que en cuanto a lo que son las formas de invocar la nulidad, que se invoquen a través de una demanda o
a través de una excepción, cuando hablamos de excepción, hago un paréntesis, cuando se habla de excepción, se habla no de algo excepcional, de una salvedad, sino que se habla de es un término más bien procesal que tiene que ver con la defensa. Cuando uno habla de excepción, en realidad habla de defensa, ¿sí? Entonces, uno puede obtener una declaración judicial de nulidad, sea porque decidió promover una demanda a tal fin, es decir, con el objeto de declarar la nulidad de un acto que ha celebrado, o bien porque se coloca en una situación de defenderme invocando la nulidad. Y acá, en algún punto, tiene que ver con los momentos en los que esto va a presentarse. Es decir, si el acto ya se cumplió, ¿sí?, necesariamente quien pretenda impugnar por nulidad a ese acto va a tener que ocurrir a la acción, es decir, a la demanda. ¿Para qué? Para obtener la restitución de lo que entregó. Insisto en esto, el artículo 390 dice que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al estado en que se llaman antes de otorgarse el acto nulo y las partes deben restituirse. Si yo he celebrado el acto y lo he ejecutado, es decir, lo he cumplido, he entregado lo que tenía que entregar en virtud del acto y he recibido lo que tenía que recibir en virtud del acto, si luego quiero demandar su nulidad, si luego quiero, obtener su nulidad, lo más probable es que me vean la obligación de tener que promover una demanda, ¿sí? Es lo más probable. Ahora, si el acto no se cumplió y la contraparte pretende exigirme el cumplimiento, ahí yo puedo oponer la excepción, puedo defenderme invocando la nulidad. Es decir, yo celebro un acto jurídico con Rocío. Ese acto jurídico todavía no se ha cumplido, o yo no lo he cumplido porque encuentro que tiene un defecto que conduce a su nulidad. Entonces decido no cumplirlo. Rocío me exige el cumplimiento. Entonces yo, para invocar esa nulidad, puedo esperar hasta que Rocío me invoque el incumplimiento. Y frente a su demanda, yo le contesto invocando la nulidad. Esto es muy común en materia de... era bastante mucho más común antes, ahora hay un mecanismo distinto en el 771, pero esto era muy común antes con los juicios que hacían los bancos con el tema de los intereses. Es decir, ustedes ya vieron vicio de lesión. El vicio de lesión implica obtener una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada en un contrato, en un acto jurídico de tipo bilateral de prestaciones recíprocas, y esto se obtiene a través del aprovechamiento de una situación de debilidad estructural, ¿sí? Esa es más o menos la idea de la lesión. En materia de intereses es a donde la lesión tiene un campo muy fértil. Muchos de los acreedores pactan con sus deudores intereses que se llamarían usurarios, ¿sí?, que en realidad son intereses lesivos, por medio de los cuales los deudores, en una situación de inferioridad, se ven compelidos a contraer una obligación muy costosa en términos de intereses, es decir, con tasas de intereses muy altas. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? E invocan nulidades para esto. ¿Qué es lo que suele suceder? Cuando la entidad financiera, cuando el acreedor, cuando el banco le demanda el cumplimiento de ese contrato, es decir, que le restituya el dinero con más los intereses pactados en tal tasa, una de las defensas clásicas que tiene el deudor es invocar la nulidad de la cláusula que establece los intereses por ser lesivos. Es decir, no es que se anula todo el acto. Lo que se anula, si es que lo logra demostrar, lo que se anula es la cláusula, es una nulidad parcial, lo que se anula es la cláusula por ser lesiva, por estar incursa en el vicio de lesión, por haberse obtenido una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada, en virtud del aprovechamiento de la situación de inferioridad. También puede ser que ese deudor quiera ir a pagar al banco, estaba en mora, decide regularizar su deuda, cuando va a pagar al banco, cuando va a pagarle al acreedor, el acreedor le dice, no, bueno, pero me debes tanta plata de intereses. No, pero ¿cómo? Es un montón. Esos intereses son realmente abusivos. Bueno, perfecto.
No, yo no te cobro. Como el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, es decir, lo van a ver esto en obligaciones el cuatrimestre que viene, uno de los recaudos, uno de los requisitos del pago en cuanto tiene que ver con la integridad, implica que el pago debe ser íntegro. El acreedor no está obligado, en general, salvo situaciones muy excepcionales, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Entonces, si el acreedor se le deben 100 más intereses pactados, el acreedor quiere los 100 más intereses pactados y no está obligado a recibir de menos, ¿sí? Si el deudor va y quiere pagar de menos porque considera que sus intereses son lesivos y no se ponen de acuerdo, tiene que recurrir a la justicia para obtener ahí ya no por vía de excepción, sino por vía de demanda, para obtener la declaración de nulidad de esa cláusula de intereses. Obviamente, además, al momento de demandar, tiene que depositar el dinero. ¿Se entiende la diferencia entre acción y defensa o excepción como formas de invocación de la nulidad? Más o menos, a mí me quedó un poco enredado todavía. Pero con la Bueno, lectura creo que lo voy a entender bien. no, a Espero. ver, busquemos otra situación. Eh, Vos, Ryan, me engañás a mí con la venta de un auto usado. ¿Sí? Pese a que yo voy con un tallerista, que soy, decir, soy diligente al momento de mirar el auto, lo cierto es que vos haces todo con el auto, es decir, le cambiás el kilometraje, le pones un aditivo para que no eche humo, porque el auto en realidad está fundido, es decir, haces una disimulación de lo verdadero y, y no revelás la verdad de que el auto está fundido. ¿Sí? Es decir, dolo, claramente. Yo soy víctima de dolo. Pueden pasar dos situaciones. Yo puedo obtener la nulidad de ese contrato de dos maneras. O bien por vía de recurrir ante el juez promoviendo una demanda. Es decir, los juicios, esto lo van a ver en procesal, los juicios del derecho privado tienen siempre en un esquema clásico un actor que demanda y un demandado que contesta esa demanda, que se defiende de la pretensión del actor. El actor tiene a su disposición una acción, que es la posibilidad de recurrir a la justicia en procura de la satisfacción de su derecho, ¿sí? Esa acción contiene una pretensión de nulidad, es decir, una petición de nulidad. Esa es la opción 1. Yo, Ryan, antes de tener que entregarte el dinero, te dejé una seña, antes de entregarte el dinero y llevarme el auto, puedo recurrir a la justicia y por vía de una acción llevarlo una pretensión ante el juez a decirle, mire, yo celebré un acto jurídico con Ryan, me vendió el auto, pero el auto está fundido. ¿Por qué? Porque me engañó. Yo he sido víctima de una acción dolosa. Esa es opción 1. La opción 2 es, perdón, y esto puede suceder en dos situaciones, o que el acto no se ejecutó, o que el acto se ejecutó y yo quiero que me devuelvas la plata y yo devolverte el auto. ¿Sí? Esto obviamente porque vos no te avenís, no reconoces que me engañaste y no me querés devolver la plata ni querés recibir el auto. ¿Sí? Opción 1. Opción 2. Yo el auto te lo compré en cuotas. ¿Sí? Te pagué 2 cuotas y en la segunda cuota me di cuenta que el auto estaba fundido. Te lo quise devolver. Te mandé una carta de documento. Mirá, vos me engañaste con este auto. Te lo quiero devolver. No, que yo no te engañé. Listo, tengo terminado. ¿Qué es lo que hago yo? No te pago más. Yo no te pago más. Y te mando una carta de documento diciendo que no te pago más y que pongo a tu disposición el auto. Vos no lo venís a buscar. Bueno, yo ahí tengo la posibilidad de recurrir a un procedimiento de resolución judicial. Pero vos me ganás de mano y me metés la demanda de cumplimiento del contrato. Es decir, que yo te pague las cuotas que te adeudo. Entonces, ¿qué hago yo al momento de contestarte la demanda? Lo que hago es defenderme invocando la nulidad. No, ¿sabe su señoría? Yo dejé de pagar. Es más, le mandé esta carta de documento a Ryan. Dejé de pagar porque estoy invocando este vicio, porque el acto debe ser anulado. Entonces me defiendo con la nulidad. ¿Se entiende? Ahora me quedó mucho más claro. Bien, perfecto. Bueno, eh,
¿Cuáles son las clasificaciones de las nulidades? Esto ha quedado bastante sencillo y resuelto en el Código Civil y Comercial, porque hay dos clasificaciones de nulidades. La nulidad absoluta y relativa o la nulidad total o parcial. La nulidad absoluta y relativa está entre los artículos 386 a 388 y la nulidad total en el artículo 389. El criterio de distinción entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa consiste en cuál es el interés afectado y cuál es el interés que procura proteger la ley al momento de establecer esta sanción. ¿Se acuerdan que yo les dije? El legislador impone una sanción en procura de tutelar un interés que está vulnerado o afectado a través del otorgamiento jurídico del acto, a través del otorgamiento, bien digo, del acto jurídico defectuoso. ¿Sí? Bien. Ese interés puede ser público o puede ser privado. Y ese punto, la índole o la gravedad del interés, es lo que distingue que la nulidad sea absoluta o que la nulidad sea relativa. En la nulidad absoluta, el interés es un interés general, es un interés vinculado con lo colectivo, ¿sí? Hace al orden público. Y el defecto es un defecto esencial y permanente. Que sea esencial significa esto de que hace al interés general, al interés colectivo, al interés comunitario, ¿sí? Y a su vez que sea permanente significa que no hay manera de subsanarlo, no hay manera de arreglarlo, no hay manera de restaurar ese orden quebrado, sino es a través de la declaración de nulidad del acto. Es decir, no hay manera de por otra vía, por ejemplo a través de una confirmación, no existe, ahora vamos a ver esto, no existe la manera de subsanar los defectos del acto y de subsanar ese interés que está vulnerado, sino es a través de la declaración de nulidad. Esto, cuando yo les hablo de orden público, parece aludir bastante a leyes de orden público, ¿no es cierto? Pero no hay que identificar que las nulidades absolutas están puestas en leyes de orden público y que las leyes supletorias engendran leyes de tipo relativas. Porque de hecho hay un montón de leyes de orden público, como por ejemplo pueden ser relativas a las leyes relativas a la capacidad, que no establecen nulidades absolutas, sino establecen nulidades relativas. El acto celebrado por una persona incapaz no es afectado por una nulidad, no es un acto en una nulidad absoluta, porque no está comprometido el orden público o el interés general. Lo que está comprometido es el interés privado exclusivo de ese menor, con lo cual es una nulidad de tipo relativa, ¿sí? El defecto no es un defecto esencial, porque no atañe al orden público ni al interés general, y tampoco es permanente, porque puede ser subsanado por otras vías. En cambio, la nulidad relativa es una nulidad, si se quiere, menos severa, porque al otorgarse el acto padece un vicio que no es absolutamente sustancial y no es ni absoluta ni necesariamente perdurable. Hay una afectación al interés particular de las partes, y ese vicio puede no necesariamente proyectarse hacia el futuro en forma indefinida. Por ejemplo, esto que yo les digo, si un menor de edad, un incapaz, vende, otorga un acto de disposición a través, por ejemplo, una venta, ¿sí? Ese acto, al único que perjudica es al menor, pura y exclusivamente. Y a su vez, puede eventualmente ser subsanado con posterioridad. Sea porque, por ejemplo, venga el representante del menor y ratifique ese acto, y diga, bueno, no, sí está bien, lo vendió, pero bueno, yo lo hubiese vendido igual, lo ratifico, ¿sí? O bien, esto se llama confirmación, o bien, porque el propio menor, cuando adquiere la mayoría de edad, lo ratifica. Expresa tácitamente, eso lo van a ver con, creo que el doctor Pelli ven sobre este tema de confirmación.
Es decir, cuando uno otorga un acto de confirmación, lo que hace es hacer como borrar los efectos de la nulidad. Es decir, si yo les dije que la nulidad implica la privación de los efectos propios del acto, la confirmación de ese acto lo que implica es subsanar no el defecto en sí, sino lo que hace es subsanar esa causal de nulidad. Entonces, la causal de nulidad no es que desaparece, sino que es subsanada, que es arreglada, entonces el acto va a poder producir los efectos propios. Este caso del menor que vende el auto, cuando adquiere la mayoría de edad, ratifica esa venta, entonces ese acto que era nulo y que estaba sometido eventualmente a la posible privación de los efectos propios, en la medida que no se declaró la nulidad del acto, no se dictó la sentencia que declaró la nulidad del acto, y viene luego el menor, convertido en mayor de edad, y lo ratifica, lo que hace es confirmarlo, subsanarlo. Entonces va a poder producir sus efectos propios. Con lo cual, ese vicio del que adolecía el acto no se proyecta, no se mantiene sine die para siempre. En cambio, si por ejemplo, no sé, vamos a una cosa burda, yo celebro un acto jurídico compraventa de persona humana, ¿sí? Y el objeto de la compraventa es una persona humana, ¿sí? Ese acto siempre va a atentar contra el orden público. No hay manera de solucionarlo. No hay manera de que la persona humana preste su consentimiento la persona humana objeto de esa compraventa preste su consentimiento al acto celebrado entre el vendedor y el comprador. No hay manera. No hay manera tampoco de subsanar, insisto en otra cosa burda, la venta de la Plaza San Martín de Mar del Plata. Es un bien inalienable, de inenajenabilidad absoluta. No se puede, es de dominio público del Estado, que no se puede vender, está fuera del comercio. Entonces, un acto de compra-venta de la Plaza San Martín es un acto nulo de nulidad absoluta, porque atenta contra el interés general, el interés colectivo, ¿sí? Y ese orden vulnerado, violado, solo se puede subsanar a través de la declaración de nulidad del acto. ¿Entienden esta diferencia? Sí, se entendió. Bien. ¿Cuáles son las diferencias prácticas que tiene la nulidad absoluta y la nulidad relativa? La primera y principal Tengo una es pregunta, José, que antes de que siga. Por ejemplo, ayer estábamos viendo nulidades en el caso de que el código no lo rige, pero hay, por ejemplo, tipo de supuesto de ineficacia por inexistencia de los actos jurídicos, porque faltan algunos de los elementos esenciales que sean, por ejemplo, el objeto o el sujeto. En ese caso, el código lo que prevé, en lugar de decir que no existe el contrato, dice que es nulo el contrato. ¿Eso sería de absoluta o relativa? te lo voy a poner en estos términos. Sí, es un tema interesante. Te lo voy a poner en estos términos. La ineficacia, la inexistencia como categoría de ineficacia radical, que ya vieron ayer, en nuestro derecho no tiene andamiaje. Supone, como vos bien decís, digamos, sería aplicable al caso en el que faltan algunos de los elementos esenciales del acto para que el acto exista como tal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tiene unas características, la inexistencia, que es que, por ejemplo, es imprescriptible la acción, puede ser declarada por el juez aunque no se lo pida a nadie, digamos, es inconfirmable, puede ser resuelto en cualquier momento, aun cuando nadie lo pida. ¿Sí? Todas esas características son características que ahora vamos a ver propias de la nulidad absoluta. Entonces, si uno quiere, porque a ver, la inexistencia es un supuesto, en los países en los que existe, valga la redundancia, como categoría de ineficacia legal, ocurre se aplica frente a supuestos de ineficacia radical, de ineficacia
burda, de ineficacia, digamos, de una completitud tremenda. Pensá que, lo habrán visto ayer con la doctora Chermeli, pensá que la inexistencia como teoría nace cuando se redacta el código de Napoleón y se plantea académicamente el supuesto de qué sucedería si dos personas del mismo sexo contraen matrimonio, por ejemplo, engañando al oficial público, siendo que en la ley francesa, obviamente de ese momento, y en la Argentina hasta no hace mucho, era requisito, condición sine qua non, la diversidad de sexo para poder contraer matrimonio. ¿Sí? Y resultaba que en el Código Civil francés, como las nulidades son taxativas, son expresas, después no puede declarar otras nulidades que no sean las que expresamente están determinadas en la ley. Entonces, lo que pasaba era que como no estaba prevista la causal de nulidad para ese acto celebrado entre dos personas del mismo sexo, es entonces que la doctrina había recurrido, bueno, en realidad lo que está faltando un elemento esencial, entonces hay un no acto, es un non avenu, es decir, no se produjo el acto. Y ese es el motivo por el cual el acto más que nulo es en realidad no producido. Esa idea tan radical en nuestro derecho, además de no ser una categoría legal, en nuestro derecho se resuelve por una doble vía. Primero y principal, porque espérenme un segundo, me están mandando un mensaje de audio y necesito contestarlo, pero no para escucharlo, sino para decir que me escriban. Porque estoy en clase. Perdón. No puedo escuchar. Esperen un segundo. Es importante, si no, no molestaría la clase con esto, discúlpenme. En Argentina, el problema de la inexistencia se resuelve por una doble vía, por dos circunstancias. La primera, que es que en Argentina nunca existieron a la inversa. En la Argentina siempre han existido, en nuestro código, lo que llaman las nulidades tácitas o las nulidades virtuales. ¿Esto qué significa? Que todo acto que no tenga una sanción, pero que es contrario al orden público, no puede producir sus efectos. ¿Sí? No puede producir sus efectos. Vos fíjate que ¿dónde está? Está, por ejemplo, en el artículo 12, cuando habla del orden público. ¿Sí? Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. ¿Esto qué significa? Que si lo dejan de lado, aun cuando luego en el código no encuentres, en alguno de los actos jurídicos en particular, no encuentres la como causal de nulidad, lo cierto es que el juez igualmente lo puede dejar sin efecto al acto. La convención del particular en contra de la ley de orden público no produce efectos. Entonces no es necesario que haya un catálogo, una enumeración taxativa, 1, 2, 3, 4, 5, de los supuestos de nulidad, porque en realidad, cuando está violado el orden público, en Argentina, en nuestro derecho, el juez está autorizado a dejar sin efecto el acto. Entonces, punto 1, primera diferencia. En el Código Civil francés, las nulidades están enumeradas taxativamente y el juez no puede declarar otras nulidades que no sean las que expresamente dice la ley. Ese es el primer punto por el cual nace la teoría de la inexistencia. Y a su vez, se aplica a supuestos donde no hay manera de subsanarlo por otra vía, al defecto. Esta idea de el interés general, el interés esencial y permanente. Frente a esos supuestos es que la teoría de la inexistencia en los lugares a donde funciona. Entonces, en Argentina, ¿por dónde lo resolvemos esto? Lo resolvemos a través de las nulidades absolutas. Porque una de las características que tiene, y esto era lo que les quería contar, una de las características que tiene la nulidad absoluta es que puede ser declarada de oficio por el juez. Esto significa que no es necesario que una parte invoque el defecto y pretenda la nulidad si es que el vicio aparece en forma manifiesta, en forma ostensible, al momento en el que el juez tenga que dictar la sentencia.
Fíjense cómo dice el artículo 387. La nulidad absoluta puede declararse por el juez sin petición de parte si es manifiesta al momento de dictar la sentencia. Esto significa que esa cosa de situación de falta un elemento esencial puede resolverse perfectamente de esta manera, a través de la nulidad absoluta. ¿Fue claro ahí, Ryan? Clarísimo, profe. Bien. Otra de las características que tiene la nulidad absoluta es que los legitimados pueden ser varias personas, entre ellos no solo el juez de oficio, sino que también puede alegarle al Ministerio Público y cualquier interesado, ¿sí?, excepto la parte que invoque su propia torpeza para lograr un provecho. Esto significa que si yo he conducido al otorgamiento del acto y resulta que voy a obtener un provecho si se declara la nulidad, esto es un poco lo que veíamos el otro día con la simulación, no puedo invocar mi propia torpeza. O sea, pueden invocarlos todos menos yo para obtener un beneficio. Y a su vez tienen esta característica de que no es susceptible de confirmación, es decir, no puede sanearse por la confirmación, por la ejecución, por la declaración de, bueno, este acto es nulo, pero igualmente lo vamos a ejecutar. No, eso no es posible, porque el vicio es esencial, el interés afectado es un interés permanente. Y además, la acción, es decir, la posibilidad de recurrir ante un juez para que declare la nulidad absoluta, tiene dos características. Es irrenunciable, porque está en juego el orden público, y la acción es imprescriptible. En todo tiempo puede declarar un juez la nulidad absoluta, sea que se lo pidan o sea que aparezca en forma manifiesta en el momento del dictado de la sentencia. Vos pensás, por ejemplo, en este caso ridículo que yo estaba diciendo de contrato de compraventa de persona. ¿Sí? Vos podrías decir perfectamente, bueno, mire, acá no puede haber contrato de compraventa porque falta un elemento esencial, porque el objeto de esta compraventa es una persona humana que como tal no puede ser objeto de una compraventa. El acto es inexistente. Sí, bien. Pero podemos decir el acto es nulo, porque está vulnerado el orden público, porque las personas no podemos ser objeto de acto jurídico de disposición a título oneroso. ¿Sí? Entonces, podemos demandar la nulidad. Pero a su vez, el juez puede declararla de oficio. Puede haber pasado lo siguiente. Puede ser que el actor, el vendedor, le reclame al comprador de la persona humana que no le pagó la última cuota. ¿Sí? Y le demanda el cumplimiento del contrato y con más intereses y las costas. El juez no le demandó la nulidad. Y el demandado tampoco le contesta invocando la nulidad. No, bueno, mire, celebramos un contrato que recae sobre una compraventa, sobre una persona humana. Lo que vengo a discutir son los intereses por abusivo, por lesivo. Ahí el juez, al momento de dictar la sentencia, observa que tiene como objeto una persona humana, que es claramente ostensible el vicio. Entonces, no le hace lugar ni a la demanda ni a la contestación, le hace lugar a la ley y dice, este acto es nulo, de nulidad absoluta. Y no hay manera de resolverlo y de subsanar este defecto y esta lesión al interés jurídico protegido que no sea declarando su nulidad. ¿Se entiende? Es burdo el ejemplo, pero esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. O sea, para eso tiene que estar en un juicio. O sea, si por ejemplo, si nadie pide la nulidad, si nadie pide la reparación de algún daño o algo sufrido en un acto que perjudica el bien público, ¿se puede dar igual si es que no está sometido a ninguna causa o un juicio? No, porque en realidad las nulidades siempre las tiene claras. O sea, el juez no sale caminando por la calle a buscar actos jurídicos a ver si los va a anular. ¿Me entendés? O sea, esto. Por ejemplo, el tema de la venta de una plaza, que es un bien público. De esa manera, ¿puede demandarse la nulidad sin que se me sometan a una causa? No, porque es decir, inevitablemente esto es en el marco de un proceso judicial. Que no hay manera. A ver, espérame un segundito. Perdón.
espera un segundo. Mi hija que me está torturando. Bueno, no, es que no hay manera. La nulidad se dicta en el marco de un proceso judicial. Es decir, no hay manera de que un juez se arrogue un acto, no es un fiscal. ¿Entendés? No sé, no sé. Lo que pasa es que yo estoy planteándole casos burdos para que lo comprendan. Pero nulidades absolutas, no digo que son comunes, pero ocurren. Por ejemplo, vamos a algo un poquito más, menos burdo. A ver. Hay toda una movida, digamos, toda una corriente, no digo movida porque parece que es peyorativo. Hay toda una movida de los últimos 10 años en la jurisprudencia argentina que tiene que ver con lo que se llaman los pagarés de consumo. ¿Habrán ido ustedes alguna vuelta, alguna no sé, incluso a cualquier casa de electrodomésticos, de las grandes, a comprar algo en cuotas, sin tarjeta de crédito, y le habrán hecho firmar un contrato? Ese contrato que le hicieron firmar, en el que le venden la cosa en cuotas, la licuadora en cuotas, tiene un pagaré firmado. Ustedes lo que han firmado es un pagaré en blanco, que luego, si ustedes no pagan la licuadora, la casa de electrodomésticos lo completa y inicia la ejecución. Cuando se ejecutan pagarés, tiene una característica, es lo mismo que ocurre con un cheque, tiene una característica muy particular, que es que no se discute la causa, porque en realidad el pagaré es lo que se llama un título ejecutivo, lo van a ver esto en procesal, pero es un título ejecutivo en el que no se discute el motivo por el cual se debe ese dinero. Lo único que se puede discutir es si el título es hábil, es decir, es un título formalmente emitido de acuerdo a los recaudos que establece la ley, y nada más. Porque en realidad es un título que, donde uno lo que hace es asumir la deuda, ¿sí? Comprometerse a devolver un dinero o asumir una deuda, punto, y nada más, sin explicar por qué tengo que pagar esa deuda. ¿Qué es lo que empezó a pasar hace unos años? Es que la ley 24240, que es la ley de defensa de los derechos de los consumidores, establece en el artículo 36 que toda venta financiada, o todo crédito para el consumo, o toda operación de crédito para el consumo, tiene que tener una sarta de requisitos en los que se informen adecuadamente al consumidor de las distintas características del crédito que está tomando. Esto significa que debe, por ejemplo, tener la cantidad de cuotas que va a pagar, la tasa de interés, la tasa de interés anual, la tasa de interés mensual, el costo financiero total, los gastos, el sistema de amortización, es decir, toda una sarta de... tiene que estar contenido detalladamente toda una sarta de los distintos elementos de cómo se compone esa financiación, a los fines de cumplir, en definitiva, con la manda que establece el artículo 4 de la ley 24240, que es la debida información, que es un deber legal de información que tiene el proveedor con relación al consumidor. Obviamente, un pagaré, que es un negocio jurídico abstracto, que no reconoce cuál es la causa, no está expresada la causa, en el que viene Garbarino y lo demanda a Lucas Trovo por 15.000 pesos, no dice porque le vendió una licuadora en 27 cuotas, con este costo de interés, estos gastos y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que empezó a decir la jurisprudencia? Fue a decir, bueno, miren, acá en realidad, por una vía oblicua, se está demandando la deuda a un consumidor y no está demostrándose que el consumidor fue debidamente informado de cuál era la composición y la extensión de esa deuda que estaba asumiendo. Entonces, esta ejecución, nosotros, hacemos jueces, declaramos la nulidad de este título de esta manera, presentado de esta manera, y la ejecución se rechaza. Esa nulidad es una nulidad absoluta. En general se ha sostenido, hay discusiones, pero bueno, es una nulidad absoluta. Es decir, los jueces pueden pronunciarse sobre la inhabilidad ejecutiva de un título cuando es ejecutado contra un consumidor por un proveedor, porque no está demostrado en el expediente
que se ha cumplido o que se ha dado cabal cumplimiento a los recaudos que establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto aún, en el primer despacho, ni siquiera vino el consumidor a invocar la nulidad. Perdón, profesor, pero tiene que venir alguien para invocar esa nulidad. Si no, ¿cómo se entera, supuestamente en un juicio, el juez de que existe ¿Cómo se entera el ese juicio? pedido de nulidad? Algún actor tiene que haber como para presentar ese pedido del consumidor, ¿o no? No, porque Garbarino hace el juicio contra el consumidor. Bien. Garbarino, Bueno, digo pero Garbarino. No digo, siempre hay alguien, sea uno, sea otra parte, siempre hay un actor que se presenta ante la justicia para reclamar esa nulidad o no de cierto acto jurídico. No. Es que en este caso, en el caso este que estoy contando, cuando yo digo que el juez puede, en el caso de la nulidad absoluta, declarar la nulidad de oficio, significa que nadie se lo pide. No es que no existe juicio. Escuchá, no es que no existe un proceso judicial. Un proceso judicial existe. Es imposible que un juez dicte una sentencia en el aire. No, por eso mismo, pero algún hecho tiene que haber habido como para que ese juez dirima yo te digo Garbarino, estoy poniendo un ejemplo, sí. no estoy diciendo No, sí, yo lo entiendo, pero a lo que me refiero es que para uno exigir esa nulidad de una parte o de otra, tiene que haber alguien que se presente y reclame algo, a eso me refiero. Siempre hay una de las... Garbarino tiene que haber iniciado el juicio. Perfecto, bien. Pero no está pidiendo, pero ¿qué es lo que está bien? A ver. No, obviamente, él no pide la nulidad, pero sí la otra parte quizás pide la nulidad porque no entiende. Pero no necesariamente, ese es el punto. No, esa es la equivocación que estás cometiendo. Escúchame. Ahí me equivoqué, sí. Por eso, esa es la equivocación que estás cometiendo. Yo lo que digo es esto. Arranquemos otra vez con esto, porque hay algo raro que me parece que no nos terminamos por... Sí, no la llegué a comprender, por eso. Y Ryan también tiene un problema acá. La nulidad solo puede ser declarada por un juez. Punto 1. Punto 2. Un juez dicta sus sentencias en marco de juicios, de expedientes judiciales, no como Chávez expropiese en el aire, caminando por la calle. Por casos que le llevan a su juzgado. ¿Sí? Expedientes que existen, reales. ¿Cuál es la diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? Es que en la nulidad absoluta, el juez, cuando tiene que dictar una sentencia en un juicio cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, cualquiera, ¿sí? De cualquier índole, al momento de analizar el caso, advierte la existencia, porque en forma manifiesta así aparece, advierte la existencia de un supuesto de nulidad absoluta, debe declararla de oficio. Aun cuando ni el actor ni el demandado lo hubiesen advertido o se lo hubiesen pedido. Tiene que demandar la nulidad. Insisto en esto. El ejemplo burdo que yo les decía. Yo celebré un contrato de compraventa de persona con Federico, por el cual vendimos a Viviana. Se la vendí en cuotas. Me pagó 3 cuotas y no me pagó más. Y yo le demando el cumplimiento del contrato, que me pague las cuotas que me faltan. Y Federico me contesta la demanda diciendo que el interés que yo le estoy reclamando es mucho, o que me pagó 4 cuotas, no 5, ni 3, o todo lo que fuere. El juez no puede resolver eso en virtud de la demanda y la plena contestación. Vos tiene que anular ese acto. ¿Por qué? Porque han vendido a una persona humana. ¿Se entiende? Es burdo el ejemplo. Pero a eso me refiero cuando el juez dicta la nulidad de oficio. Pero en el marco de un juicio. Siempre es en el marco de un juicio. Aun cuando nadie se lo haya pedido. ¿Entienden esto? Esto mismo pasa con lo del pagaré de consumo. Puede incluso el juez declarar la inhabilidad del título sustentado en el cumplimiento del artículo 36, aun cuando sea en el primer despacho. Esto significa, le presentan la demanda. Mira la demanda, dice no, este título es nulo. Y la única sentencia que dicta es esa.
Ni siquiera le corre el demandado, nunca se enteró, el consumidor nunca se enteró que lo habían demandado. ¿Entienden esto? ¿Ahí? Sí, se entiende, profe. La confusión que teníamos yo creo que es porque decía que el juez demanda la nulidad incluso si no fue invocada. Pero claro, las partes estaban ahí sometidas al juicio por otras causas. Claro, Claro, no fue invocada. eso era lo Claro, que, a eso eso me era lo que refería faltaba, yo. Al lo que ser, nos faltaba claro, entender, claro. No fue claro. invocada la nulidad, fue invocada otra pretensión u otra defensa. Pero si no No, hay no, no, por caso, eso. A eso es lo que iba, profesor, que uno invoca otra cuestión, pero es el juez el que dice si es la nulidad o no, él es el que decide, a eso me refería. Pero siempre lógico, tiene que haber un marco, en un marco de un juicio, obviamente. A eso, esa era también como dice Brian, mi, la cuestión de que no entendía yo. correcto. Pero la característica de la nulidad absoluta para que pueda ser declarado de oficio es que además aparezca en forma manifiesta, que sea ostensible, que sea visible, que el juez no tenga que Exacto. ponerse a investigar mucho, que le aparezca al abrir el expediente, más o menos pueda corroborar algún par de elementos y surja. ¿Sí? Porque si no es manifiesta, no. Bueno, vamos a meterle pata porque si no, no llego. La nulidad relativa, entonces, es la nulidad que está puesta para protección de un interés meramente particular, ergo, no puede ser, no puede ser declarada del juez de oficio. ¿Por qué? Porque solo puede ser invocada por aquella persona en cuyo beneficio ha sido acordada. Es decir, una nulidad relativa que protege un interés particular solo puede ser invocada por la persona titular de ese interés particular que está siendo protegido. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Artículo 388. No obstante, excepcionalmente, la otra parte, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante, también puede invocar la nulidad. Es decir, una persona que celebra un acto, un contrato, no es la persona afectada y no es la persona en cuyo beneficio fue puesta la nulidad. No obstante, el acto defectuoso le provoca un perjuicio importante y es de buena fe, es decir, no produjo, no fue causante, perdón, de la nulidad, puede igualmente demandar la nulidad en forma excepcional, demostrando que es de buena fe y que el acto, si se mantiene, es decir, si no se declara nulo, le causa un perjuicio importante. Pero por regla, la nulidad relativa puede ser invocada, ya sea por acción o por defensa, por aquella persona en cuyo beneficio la ley la establece. El artículo 388 lo dice con toda claridad. La nulidad relativa solo puede ser declarada a instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Se trata de una acción que es renunciable, se puede renunciar a la demanda, a la acción de nulidad. Es también una acción que prescribe. ¿Se acuerdan cuando vieron los vicios que vieron que la acción de nulidad, para demandar la nulidad de los vicios, prescribe a los 2 años, contados de diferentes supuestos, ¿no? Depende del tipo de vicio. Y a su vez, no puede ser invocada por el Ministerio Público, salvo que actúe a través de una representación directa del 103, inciso segundo, segunda parte, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Ministerio Público actúa en representación de los incapaces? Lo puede hacer en forma complementaria o en forma directa. Cuando la actuación es directa, ¿sí? Puede, en ese caso, demandar la nulidad de algún acto, pero si no, no. ¿Sí? La nulidad, a su vez, puede ser total o parcial, ¿sí? Dependiendo de como dice el artículo 389, de la extensión. Si la nulidad abarca la totalidad del acto, bueno, será total, y parcial es la que afecta a una o varias de sus disposiciones. Para que sea parcial, uno tendría que poder, extraer esa cláusula o esa disposición siempre que sea separable de las demás y el acto subsista. ¿Sí? Es decir, si por más que yo sea nulo un elemento del acto, pero si yo lo extraigo
le saco un elemento esencial, es inseparable o es un elemento esencial, y bueno, en ese caso, por más que sea la nulidad recaiga sobre un solo elemento, en realidad abarca la esencialidad el acto deja de ser tal. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, no hay manera de resolverlo. Por ejemplo, qué sé yo, en una nulidad por vicio de lesión, por ejemplo, en el que se demanda y solo queda reducida la acción a la de nulidad, no hay reconvención por reajuste. La demanda es una demanda de nulidad y se contesta por nulidad. Por ejemplo, la compraventa de una casa, ¿sí? por un precio vil. Y ahí, en realidad, si no se recondujo la acción por un reajuste equitativo y el juez comprueba que el precio fue vil, el único elemento sobre el cual recae la nulidad es sobre el precio. Ahora, si yo saco esa cláusula, se me cae el acto, porque el contrato de compraventa tiene como elemento esencial el precio. ¿Se entiende esto? Entonces la cláusula no es separable. Ahora sí, como yo les decía hoy, la cláusula que está cuestionada, la disposición que está cuestionada en el acto, es los intereses, la tasa de interés. Bueno, en ese caso, no hay problema. El juez puede anular esa tasa de interés y aplicar una tasa de interés que sea acorde a ese acto, aplicando los parámetros que establece, por ejemplo, el artículo 771 del Código Civil y Comercial. El artículo 771 establece una suerte de, si se quiere, lesión objetiva, conforme al cual el juez, aún de oficio puede hacerlo, ¿sí? Puede analizar un contrato y fijarse la cláusula de intereses comparándola con contratos análogos, si está por encima o por debajo. Si está por encima, puede reducirla al costo medio del dinero. Es decir, si los bancos todos cobran para un préstamo personal, todos los bancos oficiales cobran para un préstamo personal el 20% mensual, anual, esto en Argentilandia, pues eso no existe, el 90% anual, que es lo que cobran ahora, ¿sí? Y aparece un contrato celebrado por un banco oficial de un mutuo en el que el interés es del 120% anual, el juez de oficio, al comparar las tasas de los otros bancos oficiales, puede reducirlo. Declara la nulidad parcial e integra. ¿Sí? Fíjense cómo dice el artículo 389. En caso de ser necesario, el juez debe integrar el acuerdo. ¿Sí? Debe integrar el acuerdo. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, ¿Sí? sí se entiende. Perfecto. Vamos a efecto de las nulidades. Cuando hablamos de los efectos de las nulidades, lo que estamos hablando es de las consecuencias jurídicas que produce la declaración de nulidad. El principio general está contenido en el artículo 390, ¿sí? Que dice que la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en el que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Esas restituciones se rigen, bueno, no importa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al estado anterior del otorgamiento del acto. Con lo cual, la primera cuestión que tenemos para definir es cuál es el alcance. Claramente, tiene un alcance hacia lo futuro. Es decir, porque el acto ya no va a poder tener ningún tipo de aptitud para producir los efectos propios que buscaban las partes luego de que se declara la nulidad. Ahí, ni lo dudemos, es obvio. Pero a su vez, tiene una proyección hacia el pasado. Porque fíjense que el artículo dice, vuelve las cosas al mismo estado en que se encontraban antes del otorgamiento del acto. Con lo cual, en lo que es temporalmente, la nulidad se proyecta hacia el futuro, lógicamente, y hacia el pasado. El efecto principal, primordial que tiene, es la extinción de todos los derechos reales o personales causados por el negocio anulado y por ende la obligación de restitución. ¿Sí? Si el acto fue ejecutado y esos derechos, que eran la causa fin objetiva, se ven extinguidos, entonces, y el acto fue ejecutado, las partes deben restituirse lo que se hubiesen dado en virtud de ese acto. Y este alcance, tanto temporal como del efecto primordial, que es la extinción de los derechos, abarca no solo a las partes, sino a los terceros. No obstante, esta afirmación de que abarca a los terceros
ustedes ya saben que si se otorgaron derechos, determinados derechos, a favor de personas terceras que adquirieron a título oneroso y de buena fe derechos reales o personales sobre inmuebles o muebles registrables, estos, de acuerdo al artículo 392, pueden, esto lo vamos a ver ahora, pueden, digamos, frenar la acción de nulidad y de restitución. En principio, esta restitución abarca no solo a las partes, sino a los terceros a los que las partes le hubiesen transmitido derechos en virtud de ese acto. Yo le vendo a Pedro, Pedro le vende a Juan. ¿Sí? La nulidad del acto mío entre Pedro y yo se proyecta también respecto del acto entre Pedro y Juan. ¿Por qué? Por aquella regla que veíamos la semana pasada. Nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso que el que tiene, ni nadie puede recibir un derecho mejor ni más extenso que tenía aquel que se lo transmitió. Esto significa que si el derecho que tenía Pedro, porque yo se lo transmití, era un defecto, un derecho que estaba sometido a nulidad y es declarada esa nulidad, no pudo haberle transmitido un mejor derecho a Juan, un derecho bueno, no nulo, sino eficaz. ¿Se entiende esto? Por eso es que comprende también a Juan. Esto, cuando se frena esta propagación de efectos, cuando se da el supuesto del artículo 392, que es que las partes, que el tercero de buena fe que ha adquirido derechos reales o personales a título oneroso sobre bienes inmuebles o bienes registrables, puede frenar esa acción. Entre las partes, el acto anulado vuelve las cosas al estado anterior. Si el acto no está ejecutado, si las partes no se entregaron nada en virtud del acto, lo que las partes no van a poder hacer es demandar su cumplimiento. ¿Sí? No van a poder pretender el cumplimiento. ¿Sí? Si el acto fue ejecutado, las partes van a tener que restituirse. Esta restitución no solo implica a la cosa principal, sino también a los frutos, aplicándose las reglas que ustedes ya vieron en el 1932 y siguientes, cuando vieron, por ejemplo, cuando vieron a la restitución del presunto fallecido cuando reaparece, o cuando vimos al principio de esta parte la clasificación de las cosas, que vimos los frutos. Y la regla de la restitución de la buena o la mala fe, ¿sí? A esas estudienlas. Pero además genera una obligación de indemnizar, ¿sí? El acto, una vez que se anula, puede subsistir, como dice el 391, como un hecho jurídico que puede tener además sus consecuencias o sus efectos. Entre ellos, si ese hecho jurídico es un hecho ilícito que ha producido daños, implica que hay un deber de indemnizar ese daño. Hay acá una cuestión procesal que es importante que ustedes entiendan. Se discutió bastante si cuando se demandaba la nulidad de un acto que había sido ejecutado, sin específicamente requerir la restitución, el juez debía o no debía ordenar la restitución cuando declaraba la nulidad. Es decir, yo demandaba solo la nulidad, sin pedir que me reintegraran lo que había dado en virtud del acto que se anulaba, el juez anulaba el acto, y había una teoría, una doctrina, que lo que sostenía era, bueno, no, acá la pretensión fue solo de nulidad. Si luego además quiere que le devuelvan las cosas, tiene que iniciar otro juicio. O tuvo que haberlo demandado en forma conjunta. Esto fue como al principio de los análisis de estas cuestiones. La teoría que se impuso a lo largo del siglo XX y que está claramente recepcionada en el artículo 390 cuando habla de la obligación de restitución, fíjese que el artículo 390 dice restitución como título, es justamente para remarcar esta idea de que es un efecto natural, ordinario, digamos, que se cae de maduro cuando uno demanda la nulidad de un acto ejecutado, que si el juez declara la nulidad tiene que ordenar, aunque no le haya sido pedida, la restitución. Es
Es una consecuencia absolutamente natural que se produce de pleno derecho frente a la declaración de nulidad. La que no se produce de pleno derecho, y sí debe ser demandado, y sí debe ser probado y especificado, es la de la indemnización del daño. Uno puede acumular la acción, es decir, puede acumular la acción se refiere a puede demandar las dos cosas juntas. Sí, es correcto. Yo puedo demandar la nulidad más la indemnización del daño que ese negocio defectuoso me produjo. Pero para eso tengo que recurrir a la teoría clásica de la responsabilidad civil, acreditando daño, factor de atribución, la antipublicidad que va a estar declarada por la nulidad misma y la relación de causalidad de ese incumplimiento, de esa nulidad, de que se va a convertir en hecho ilícito con el daño, las consecuencias dañosas que yo he padecido. Pero esta acción no es un efecto natural, es una acción que debe ser efectivamente acumulada para que pueda ser, justamente declarada. ¿Se entiende esto ahí? Sí, se entendió. O sea, la Bien. restitución viene acompañado con la nulidad, excepto que las partes decidan expresamente que no quiere una restitución y solamente la anulación del acto. Y si no dice nada, se entiende como que también se entiende que tiene que restituirse las cosas. Lo que pasa es que si el acto ya fue ejecutado, ¿qué sentido tiene demandar la nulidad si no es para que te devuelvan, para generar la obligación de restitución? Es decir, yo te compré el mate estaba defectuoso, yo te lo pagué o me diste el mate. ¿Para qué voy a demandar la nulidad del acto si no va a ser para que me devuelvas la plata? Claro, pero No. también está, por ejemplo, el caso de la anulación del matrimonio. Cuando las partes quieren quedarse, por ejemplo, con la mitad de los bienes o simplemente tener lo que era suyo propiamente. Ay, ¿cómo? No te entiendo. La alunación del matrimonio, o sea, en el divorcio, por ejemplo, una de las No, partes no. tenía Una mucho cosa más es bienes. divorcio y otra cosa es separar. Una cosa es anulación y otra cosa es divorcio. Ah, bien. No es lo mismo. El divorcio, vos pensás que, volvemos al concepto, Ryan, la nulidad implica que hay un defecto en la celebración del acto. En un divorcio no hay un defecto en la celebración del acto. En el acto de celebración del matrimonio, cuando fueron al registro civil, no hubo un defecto. La anulación procedería si, por ejemplo, uno de los contrayentes es menor de edad y no obtuvo la dispensa o la autorización, dependiendo de lo que corresponda. Ahí sí hay un Bien, defecto. ahora, ahí lo entendí. ¿Sí? Bien. Vamos. Efectos de la nulidad con relación a terceros. Bueno, más o menos lo adelanté. ¿Esto qué significa? Que la nulidad no solo se proyecta respecto de las partes, sino también frente a sus terceros, frente a los adquirentes del derecho transmitido. ¿Sí? Insisto, A le vende a B una casa por un acto nulo. B luego se lo vende a C. Se declara la nulidad del acto de compraventa entre A y B. En principio, esa nulidad también abarca a la venta de B con C. C está obligado también a restituir la casa. Ese sería el principio. Por esta idea del nemo plus iuris. Ahora, el artículo 392 establece una muy potente, muy fuerte excepción que tiene que ver con los bienes inmuebles o con los bienes muebles registrables. No con los bienes muebles que no se registran. Con los bienes inmuebles o con los bienes muebles registrables. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Cuando se transmite un derecho real o personal sobre un inmueble o sobre un mueble registrable, si este tercero, subadquirente, es de buena fe y a título oneroso, puede frenar esa acción de nulidad. Esto significa, puede evitar que la nulidad lo abarque y tenga que restituir ese derecho. ¿Sí? Y tenga que restituir ese derecho. Para que pueda ser de a título oneroso, lógicamente tiene que haber pagado.
Pero para que sea a título, para que sea además de buena fe, tiene que, estamos hablando de buena fe subjetiva, estamos hablando del convencimiento de la legitimidad del derecho que yo he adquirido. Y para que ese tercero sea considerado una persona de buena fe, tiene que, el derecho que tiene que haber recibido, tiene que haberlo sido de conformidad a todos los recaudos que establece la ley para que ese derecho esté constituido de forma válida. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de una transmisión de dominio sobre un inmueble, tiene que haber sido hecho sobre escritura pública y además tiene que estar inscripto. Si se trata de derechos personales, por ejemplo, un contrato de locación o un boleto de compra-venta, tiene que estar extendido el instrumento. ¿Sí? Tiene que estar extendido el instrumento. Tiene que, digamos, estamos hablando de la buena fe creencia, que solo se puede sustentar la buena fe creencia si es que yo cumplo con todos los recaudos que establece la ley para que yo pueda convencerme de la legitimidad de mi derecho. Yo no puedo estar nunca convencido de la legitimidad de mi derecho si es que no he cumplido con todos los recaudos que establece la ley para constituir ese derecho. Por ejemplo, si yo digo, no, pero yo soy el dueño de esta casa. Sí, tráigame la escritura. No, en realidad celebramos un boleto de compraventa con el vendedor. Y de ahí, ¿qué es lo que me va a decir después? No, usted no es dueño. No, bueno, pero sí, a mí me dijo que yo era el dueño. No. Usted podrá considerarse el dueño, pero en realidad la legitimidad de su derecho, jamás puede usted estar convencido de la legitimidad de su derecho porque usted no otorgó una escritura tratativa de dominio que está inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Usted lo que es comprador y tiene derecho a demandar la escrituración, pero usted no es dueño, es solo comprador. Entonces, la legitimidad está dada por reunir los recaudos. Pero además, en materia de inmuebles, la ley, el código ha venido a resolver algo que antes no estaba, que es lo que se llama el estudio de títulos. Antes no estaba, digo, como recaudo legal, pero se entendía que era así. Estudio de títulos. Esto es importante que lo entiendan. Vamos acá. La ley que regula el registro de la propiedad del inmueble es la ley número 17.801. 17.801. El artículo 4 de la ley 17.801 tiene una afirmación que es la que abre paso a este tema. Y dice que la inscripción de un título no convalida ni sanea el defecto que tenga el título. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que yo tenga una escritura inscripta en el registro del Estado Civil, de la propiedad del inmueble, la inscripción no hace que si esa escritura es defectuosa, quede convalidada. Es decir, la inscripción, aún de un título defectuoso que pudo haber pasado, como pasa a menudo, no convierte al título en un título válido. ¿Sí? No lo convierte en un título válido. Porque de hecho, piensen ustedes que pudo haber ocurrido una transferencia de dominio de un menor que ocultó su minoría de edad. Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en un supuesto. ¿Sí? O pudo haber ocurrido, haberse celebrado una escritura tratativa de dominio por una persona que falseó su documento de identidad ante el escribano y superponiéndose en la personalidad del vendedor como si fuera el vendedor, en realidad no es un ladrón que le vende a otro la propiedad. En realidad, si uno se valiera solo de la inscripción registral como supuesto de buena fe, bueno, pero yo tengo la escritura traslativa de dominio inscripta en el registro de la propiedad del inmueble. Fíjese, todos en la sociedad, todos en la comunidad, mi derecho es oponible a ellos por el hecho de estar inscripto. Si eso fuera así, no habría posibilidad alguna, nunca, jamás, de demandar la nulidad de los instrumentos que están inscriptos por el solo hecho de estar inscriptos. Es por eso que el artículo 4, con bastante sabiduría, dice
el título inscripto, pese a ser nulo, no se convierte en válido por la inscripción. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo me convenza de la legitimidad de mi derecho? Lo que se llama un estudio de títulos. El estudio de títulos es un trabajo que se le encomienda al escribano, ¿sí? Que lo que tiene que hacer el escribano es analizar todos los negocios jurídicos que causaron las sucesivas transmisiones o constituciones de derechos reales sobre ese inmueble por el término de lo que se llama la prescripción adquisitiva, es decir, por el término de 20 años para atrás. ¿Qué es lo que tiene que hacer el escribano? Para que el comprador pueda ser considerado de buena fe. El escribano tiene que recorrer, buscar los protocolos originales de cada escritura translativa de dominio, o recurrir a los expedientes judiciales en los que se ordenó, por ejemplo, una sucesión, se ordenó la transmisión de un bien, analizarlos, leerlos y hacer un informe, hacer un estudio, estudiarlos, fijarse que la cadena de transmisiones esté correcta, de que los oficiales, los distintos oficiales públicos hayan afirmado, hayan reconocido la identidad de las personas, que los expedientes judiciales existan, sean contestes con los títulos que surgieron de ellos, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hace? Lo primero que hace es pide un informe al registro de la propiedad del inmueble, que le tira la tira, valga la redundancia, le emite la tira de todas las transmisiones. Ahí van a estar todos los datos. La escritura de Juana Pedro celebrada tal día, ante tal escribano, la transmisión ordenada por el juez en la sucesión de Mengano de tal, el juzgado tal, tramita en tal juzgado de tal departamento judicial. Entonces, es como una suerte de caminito que el escribano tiene que hacer para analizar la legitimidad de cada uno de esos títulos. ¿Y por qué 20 años para atrás? Porque lo van a ver en la última unidad, que es la que explica el doctor Peli sobre prescripción adquisitiva. Nosotros no vemos prescripción adquisitiva más que mínimamente un concepto. La prescripción es un modo de liberarse de una obligación o de adquirir un derecho por el paso del tiempo. Habrán escuchado alguna vez el término usucapión, ¿no? ¿Habrán visto los juicios de usucapión alguna vez? Sí. Los juicios de usucapión son juicios por medio de los cuales la ley a esa persona que ha poseído un bien inmueble durante el lapso de 20 años puede recurrir en forma pacífica, continua e ininterrumpida, es decir, sin que el verdadero dueño venga a reclamárselo, y esto hecho además a la luz de todos en el barrio han visto cómo fue plantando árboles, cómo construyó la casa, cómo la cercó, cómo luego pagó los impuestos, todo esto, ¿sí? Durante el plazo de 20 años, y cumpliendo ciertos recaudos que establece la ley, puedo demandar el otorgamiento del título a mi favor, ¿sí? Quien posee en forma pacífica, continua e ininterrumpida por el plazo de 20 años un bien inmueble, aun cuando no tenga ningún título para meterse, para intrusarlo, puede luego adquirir el dominio porque es una de las formas que la ley lo establece. Entonces, el plazo de 20 años del estudio de títulos es el que tiene que ver con la prescripción adquisitiva, que es la prescripción es el plazo más largo de reclamación. Es decir, si hay alguno que está prescribiendo, bueno, pasan 20 años y se terminó. Por eso es que el estudio de títulos tiene que abarcar ese lapso de prescripción larga. El escribano hace el estudio de títulos y paga el precio el adquirente, entonces se convierte en este tercero protegido del artículo 392. ¿Sí? El artículo al final tiene algo que tenía un poco que ver con la pregunta que me hizo Ryan hoy. Porque fíjense lo que dice al final el artículo.
Dice, los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y el título oneroso si el acto ha sido realizado sin la intervención del titular del derecho. ¿Esto qué significa? Esto es un agregado, les aclaro. Esto, en el anterior artículo, este artículo 392 tiene como, reconoce su antecedente en el artículo 1051 del Código de Drogado. El Código de Drogado no contenía esta previsión. Esto fue agregado. Esto de el subadquirente, que aún es de buena fe y a título oneroso, no puede ampararse en la protección que le confiere la primera parte del artículo, esto es, la posibilidad de frenar la nulidad y la acción de persecución o restitución, si su adquisición se ha realizado en virtud sin la intervención del verdadero titular. Es lo que se llaman las transmisiones a non domino. Non domino. N-O-N domino. Hubo toda una discusión bastante interesante con estas transmisiones a non domino, que son aquellos supuestos en los que se suplanta a la persona del vendedor. Y se lo suplanta fraudulentamente. Es decir, esto lamentablemente es algo bastante común, en el que lógicamente una persona que además incurre en un delito, lo que hace es suplanta la identidad del vendedor ante el escribano, a quien le miente, que bueno, yo me llamo Roberto Pérez, tal DNI, acá lo tengo y soy el dueño de este inmueble, y se lo vendo a otro. Puede ser que este otro, a quien se lo venda, no sabe que yo estoy suplantando la identidad del vendedor. ¿Sí? Puede ser de buena fe y a título oneroso. Incluso puede haber hecho un estudio de títulos, el escribano. ¿Sí? Pero resulta que el acto tiene un defecto muy grosero, que es el fruto de un delito. ¿Sí? La transmisión que estoy yo otorgando a este fulano es una transmisión en la que el verdadero dueño no está. Ha sido usurpado su personalidad, si se quiere. ¿Se entiende lo que digo? Ha sido suplantado. Entonces, en ese supuesto de tal gravedad extrema en la que a una persona le han robado su inmueble a través de suplantarle la identidad, es que la ley vuelve al criterio general y dice, bueno, esto no es un supuesto cualquiera de nulidad, es un supuesto bastante grosero, donde además está la comisión de un delito penal. Entonces, en este supuesto, esta excepción al efecto de las nulidades no se produce, no se verifica. Implica que la nulidad de esa transmisión a non domino lo afecta a ese tercero pese a ser de buena fe a título oneroso. Es decir, ese subadquirente no puede ampararse en la buena fe y el título oneroso para frenar la acción de nulidad y la acción de reivindicación o restitución. Perdón, profesor, y en ese caso, ¿quién debería restituirle, por ejemplo, lo que esa persona pagó por ese bien? ¿O a quién? El que cometió el delito. El que cometió el delito. Bien, bien. Y si no tiene, claro, va a ser un juicio de daños, eso. Claro, se supone que... A ver, acá la ley, a ver, usted tiene que entender lo siguiente. Cuando la ley extiende los efectos de las nulidades, lo que hace es proteger a las partes afectadas en cuyo beneficio puso la nulidad. Ahora, si hay un tercero a quien se le ha creado una apariencia, esto lo vimos al principio de la materia, la ley prefiere entonces a ese tercero que obró de buena fe y ha pagado. Ahora, es decir, y ahí que prefiere a ese tercero en detrimento de la persona en cuyo beneficio puso la nulidad. ¿Sí? Ahora, si esa persona en cuyo beneficio puso la nulidad es este supuesto en el que se ha suplantado su identidad, bueno, ahí la ley, entre elegir al tercero y elegir a la persona suplantada víctima de este delito, elige a este último, a la víctima del delito. Esto es una novedad, más allá de que se aplicaba ya así, porque había toda una jurisprudencia muy potente, y esto tiene que ver con lo que me preguntaba Ryan sobre la inexistencia, que lo que decía es que la teoría de la nulidad
digamos, de los efectos del 392, antes antiguo 1051, que implicaba que el tercero de buena fe y a título oneroso podía frenar la acción de nulidad, no se podía aplicar a estos supuestos, pero se discutía entonces cuál era la categoría legal de las transmisiones a non domino. Decía, bueno, pero si es un supuesto de nulidad, debiera aplicarse el 1051 o el 392. Entonces, la jurisprudencia había encontrado el vericueto para decir lo siguiente. En realidad, no es un supuesto que queda abarcado por el 1051 o el 392, decía la jurisprudencia, porque en realidad no es un supuesto de nulidad, sino que más bien es un supuesto de inexistencia, porque falta uno de los elementos esenciales del acto, cuál es el sujeto. Entonces, lo que decía la jurisprudencia anterior al Código Civil y Comercial no es un supuesto de nulidad, es un supuesto de inexistencia. Por eso es que este tercero no puede ampararse en la buena fe y el título oneroso, porque no es un supuesto de nulidad, sino de inexistencia. Hoy refuerza la idea de que la inexistencia no es una categoría legal de ineficacia, la circunstancia de que uno de los efectos primordiales que tenía sostenerla era la protección del verdadero dueño en las transmisiones a non domino. Resulta que hoy esa protección está dada específicamente en el artículo. Entonces, ya no vale la pena hablar de inexistencia. ¿Entendieron esto? Sí, se entendió. Bueno, Y me conozco un alegro caso mucho muy porque son las cercano 6 y acerca del ejemplo. 20. Me alegro mucho porque son las 6 y 20. Necesito descansar 10 minutos para empezar otra clase. Mañana, 5 menos cuarto, tengan todas las dudas que quieran, hacemos clase de repaso. Nos ¿Sí? vemos, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.